Esperemos la confirmación. Ya, disculpen el atraso y perdimos un tiempo viendo el temita, pero fue raro. ¿Cómo están? Bien, profe. Mira, voy Bien, ya. profe. Mira, Todo fíjate, bien. ahora por algún motivo los volví a escuchar en los fonos como correspondía. Se arregló. No sé qué fue, pero se arregló. Ya, menos mal. Déjeme volver a abrir todo, porque obviamente cuando reinicié se cerró absolutamente todo lo que tenía. Ya, y paciencia, se está abriendo. Y, fantástico. Ya. No, no, sí, no. Ya. ¿Qué fue lo último que vimos? ¿Lo recuerdan? Porque esta cosa graciosa, también cierto, el otro día lo que hizo fue, como les dijera, se reinició sola y perdí lo último que tenía escrito en las PPT. Entonces no estoy seguro si lo que tengo aquí efectivamente es lo último que vimos. ¿Recuerdan qué fue el último ejercicio que vimos? Según esto habíamos llegado a las polinomiales y estábamos viendo las cuadráticas, pero tengo mi duda de que haya sido eso. Creo que vimos 2 ejercicios, profe. Ya, a ver, la última clase fue el 23, ¿cierto? Ya, yo tengo aquí un archivo el 23. Excel. Voy a verlo para ver si es lo mismo. Claro, creo que esto fue, claro, el viernes. Y el viernes en la noche el computador se le ocurrió actualizarse solo, sin preguntarme. Y tenía abierto PowerPoint, Excel y otras cosas sin guardar y obviamente me borró todo. Ya. Era una función por tramos, es lo que tengo aquí, que habíamos visto, ¿cierto? Esta de... ya, creo que sí. Por eso me suena que con usted había visto básicamente el ejercicio este, ¿cierto? Donde había ¿se acuerdan? Un descuento, o sea, no un descuento, sino que un incentivo a demorarse menos la fabricación de un producto. Ese lo vimos, ¿cierto? Sí, ¿Se acuerdan? Ya. De ahí, déjenme ubicar dónde está eso. Vimos las gráficas de las funciones, tipos de funciones. ¿Se acuerdan? Parece que sí. Y lo que no hemos no recuerdo. visto, ya, mira, es que se los voy a mostrar, porque con ustedes yo no he visto puntos de equilibrio, me da la impresión. Y sí, fíjate, aquí tengo, ¿dónde está esto? Ya, mira, voy a mostrar lo último que este es el otro ejercicio que me da la impresión de que vimos y que alcanzamos a avanzar un poco más. Mira, les voy a mostrar si lo recuerdan. Me da la impresión de que aquí estamos. Oye, insólito. Todos los problemas juntos en una clase. Muy Murphy. Ya. ¿Ven ahí la pantalla? O sea, la PPT. Sí, Ya. Este ejercicio me parece que sí lo alcanzamos a ver, que era el tema este de las mascarillas. ¿Se recuerdan de máscaras que había un límite sobre las 5.000, ¿cierto? Que sobre esa cantidad a ustedes, digamos, les pagaban un bono y también les daban un mejor precio por cada unidad. ¿Lo recuerdan? sí, profe. Sí, esa la Ya, hicimos. ¿cierto? Si esto lo hicimos, ya, está bien. Y creo que lo que tengo rayado, por ejemplo, es toda esta parte de funciones lineales, cuadráticas, por el tema de las figuras. Está también, ¿cierto? Las racionales, las divisiones. Y creo que quizás quedamos por aquí, representación gráfica de funciones. Vimos las cuadráticas, la cúbica, sobre la continuidad.
Esto me parece que no lo vimos. Las aplicaciones de funciones lineales. ¿Les suena? Que aquí hay funciones No, de demanda, de oferta y esas cosas, ¿no? Ya, no, entonces eso no. estoy bien. Ya, aquí quedamos entonces. Perfecto. Y claro, porque este ejercicio que era el que habíamos visto en esa clase era de la parte anterior. Ya. Entonces no perdí tanto en realidad. Probablemente la PPT hay cosas que rayamos y no se guardaron obviamente porque fue el momento que esta cosa decidió actualizarse. Ya. Ahora sí, por fin. Vamos a empezar. Ya, bueno, el tema, ¿cierto? Que vamos a empezar a ver un poco las aplicaciones de optimización de estas de funciones en general, ¿cierto? Nosotros estamos viendo, la unidad se trata de problemas donde yo puedo representar, ¿cierto? Toda la situación que tengo que resolver a través de una única función. Y cuando tengo que una única función, ¿cierto? Muchas veces depende de lo que busques, en realidad eso es como variable. A veces yo busco, ¿cierto? El mínimo de esa función, a veces busco el máximo de esa función, a veces busco alguna otra característica o bien en relación a otras funciones yo busco algunos puntos especiales, ¿ya? Vamos a ver que las aplicaciones siempre se mueven un poco en ese rango de distinta naturaleza. Y vamos a partir con lo más sencillo, que en realidad, ¿cierto? Son las funciones lineales. Hay algunas cosas por ahí, ¿cierto? Que se describen con funciones lineales. Y lo que vamos a ver primero, ¿cierto? Son un caso bien tradicional, ¿cierto? Que es un poco del área económica. Y después, de hecho, otro caso que también es del área económica, pero que considera, ¿cierto? Que la variación ya no es lineal, pero apunta un poco a lo mismo, ¿cierto? La lógica de solución de esto detrás es más o menos la misma. Las funciones lineales, ¿cierto? Nosotros sabemos, es una función donde aparecen las incógnitas elevadas a ningún exponente distinto de 1. Acuérdense que cualquier variable, cualquier número siempre está elevado a 1. Y si es algo diferente a 1, ahí es cuando yo lo tengo que realmente anotar. Y es lineal, obviamente no existen exponentes distintos y podría tener una constante. Así que en esta parte, ¿cierto? En esta primera parte, nuestras funciones necesariamente deben verse así. Y cierto, una función lineal, cuando por ejemplo es bidimensional en este caso, ¿cierto? Yo podría representarla con una recta, con que tenga un par de puntos de esa recta, ¿cierto? Y yo ya puedo hacer la representación completa de esta recta porque en el fondo es recta. Entonces, con 2 puntos ya tengo definida en el fondo la pendiente, ¿cierto? Y toda esa historia. Si es pendiente positiva, ¿cierto? Que es el número que acompaña a la X, esto va a ir creciendo en la medida que aumenta X. Si es pendiente negativa, ¿cierto? Un número negativo acompañando el X, esto va a ir decreciendo en la medida que avanza el X. Y ahí, ¿cierto? Eso aparece lógicamente, nos va a aparecer en varios ejemplos, porque dependiendo de la situación que estoy analizando, ¿cierto? Hay cosas que crecen, cosas que decrecen, y por ahí viene el juego un poco de los puntos que necesito determinar. En este caso, las funciones obviamente lineales pueden ser de muchas variables, ¿ya? Lo lineal está en el exponente de estas variables, no en la cantidad de variables, así que también podrían lógicamente ser varias variables las que participen. Aunque creo que la mayoría de los ejemplos que vamos a ver, todos se tratan de una sola variable. ¿Ya? Y este es un primer ejemplo, súper simple, ¿cierto?, de cómo se construyen, por ejemplo, funciones lineales del costo, que esto probablemente en alguna otra asignatura ya lo vieron, ¿cierto? De alguna parte, ¿cierto? Esto les puede sonar. Leamos el que dice en el encabezado, ¿cierto? Esto es como bien simple, como les digo. Una empresa que fabrica un solo producto se interesa en determinar la función que expresa el costo total anual y como una función del número de unidades fabricadas X, ¿de acuerdo? Los contadores indican que los gastos fijos de cada año son de 50.000, ¿de acuerdo? Ese ya es siempre un dato que para efectos de graficar una curva o solucionar, lógicamente los 50.000 son relevantes. También estiman que los costos de la materia prima para cada unidad producida son 5,50 y los costos de trabajo por unidad son 1,50 en el departamento de ensamble, 0,75 en el cuarto de acabado y 1,25 en el departamento de empaque y distribución.
La función de costo total tendrá la forma la que está aquí, y es igual C de X, C de costo, ¿cierto? Y que tiene un costo variable total y un costo fijo total. ¿Ya? Los costos variables totales, ¿cierto? Dependen de dos componentes. Por una parte es la materia prima, que es lo que me dijeron que costaba 5.50, y lo demás, fíjense, es la mano de obra en el fondo, pero en 3 departamentos, ¿de acuerdo? Y esa parte, lógicamente, se podría sumar para efectos de esta optimización. Depende, mire, hay como un pros y contras, pero en el fondo igual forma parte del costo variable porque son costos que están asociados a cada unidad. Entonces, si yo hago más unidades, incurro más veces en ese costo y incurro en el costo tantas veces como unidades tengo. Y los costos fijos no dependen realmente de eso, ¿cierto? Los costos fijos son cosas que tengo que asumir siempre. Y así, en este mismo caso, o sea, esta forma que está aquí es la general de cualquier función de costo, siempre un poco se va a dividir en esas dos grandes áreas, o sea, el costo variable total, costo fijo total, ya, nada más. Que los costos variables sean varios, que los costos fijos sean varios, esa es otra historia, pero como concepto solamente pueden pertenecer a una de las dos cosas. Y abajo, ¿cierto? Tenemos un poco la extensión de esa misma idea, dividido en el costo total de materia prima, que siempre es una de las partes que me informan, y el costo total del trabajo, que es toda la segunda parte, ¿cierto? Hay varios valores que me dan de eso, más el costo fijo total. Ya. Si quisieran armar esta ecuación, el costo total de esto, ¿cómo sería la ecuación? Porque pensando en que aquí, ¿cierto? Me están diciendo, número de unidades fabricadas es X. ¿Cómo sería una ecuación que me represente el costo total? ¿Alguna idea? ¿Me escuchan o no? ¿No se van a echar a perder de nuevo esto? Sí, sí, lo escucho, profe. ¿Qué sería aquí? De partida, o lo que es quizás más fácil de identificar es cuál sería el costo fijo. ¿Cuál es el costo fijo aquí? 5,50. No, no. Porque 5.50 es costo en materia prima, pero para cada unidad producida, Los 50.000. ¿cierto? Los 50.000 son el costo fijo realmente. Y los variables, ¿cierto? Es todo lo que depende por unidad. Entonces ahí, ¿cierto? Lo que tienen que ir viendo es dónde acá me mencionan que es por unidad. Y en el fondo, fíjense, son todos los demás. Pues, el 5.50 es el costo de materia prima, pero por unidad producida. Costo de trabajo es 1.50 en ensamble por unidad. También, ¿cierto? 0.75 en acabado por unidad y 1.25, ¿cierto? En empaque por unidad. Entonces, esos sí son los variables, ¿ya? Y esto lo podría representar de varias maneras. O sea, en la práctica esto es 550x más 1.50x más 0.75x nuevamente y más 1.25x. O sea, es cada uno por la cantidad que estoy produciendo. Pero lógicamente que esto lo puedo factorizar a ponerlo en una sola expresión, ¿cierto? Podría poner los términos semejantes lógicamente adentro. Y también, y todo multiplicarlo por x. Y eso por supuesto que me va a dar el mismo resultado. Y lo otro que todo este número también podría reducirlo. ¿Cuánto sería esto? 5, 5, 6, 7, 8, 25, son 9, sin mal no hice el cálculo, 9x más 50.000. Y así, este costo total de x, ¿cierto? Sería, resumidamente, así, 9x más los 50.000. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya. Entonces,
Bueno, de ahí vamos a ver obviamente dónde esto se puede aplicar. Pero una cosa que vale la pena sí tener un poco en mente ya, que obviamente uno cuando ve, no sé, en estos casos, ¿cierto? Que por ejemplo, estoy usando, ay, ¿dónde estoy? No veo el puntero, aquí. Cuando tengo valores como estos, ¿cierto? Distintos valores individuales, pero todos se multiplican por la misma X en el fondo. Siempre uno, un poco ahí por inercia, lógicamente lo que quiere es hacer como la reducción de término y dejarlo ahí como dice 9X. ¿Cuál es el tema? Que en realidad a veces uno es una práctica sana, entre comillas, dejarlos explícitos, sobre todo después vamos a trabajar estas optimizaciones en Excel y eso. Entonces, en el fondo, a veces es mejor realmente dejarlos explícitos, por ejemplo, destinarle una celda a cada uno de estos valores, en otra celda quizás hacer la suma, pero hacer la suma, pero como con referencia a estos valores que estoy viendo allá. ¿Por qué? Porque así yo puedo ver explícitamente los valores que estoy considerando, ¿de acuerdo? Ese es como el tema. Y si me equivoco, lo puedo corregir ahí. Cuando ustedes, por ejemplo, si usan un 9, ya, es como que se les esconde el valor en el fondo, los valores que sumaron. Y si la primera vez se equivocaron en la suma o alguna cosa, ¿cierto? Después no tienen cómo darse cuenta porque quedando ahí escondido. Entonces, por eso es mejor explicitar los valores a veces, ¿cierto? Que sean más evidentes dentro de la planilla que van a trabajar o algo por el estilo. El resultado, por supuesto, al final les va a dar lo mismo, si eso no va a cambiar. Aquí está, bueno, lo mismo, ¿cierto? Que hicimos, es en el fondo en un pequeño ejercicio súper simple de cómo estas funciones de costo, en este caso, ¿cierto? Normalmente se forman a partir, ¿cierto? De costo fijo y costos variables, que pueden ser varios costos fijos, varios costos variables, ¿cierto? Y que obviamente puedo ahí sumar términos si quiero y lo particularmente que estoy haciendo, ¿cierto? Me lo permite. A ver, los costos fijos en la práctica, ¿cierto? Y en la realidad de las empresas jamás son realmente fijos, ¿ya? Pero en relación a la variabilidad que tienen los costos variables, sí, obviamente se consideran que al final pueden ser muy, muy variables en el fondo, ¿ya? Pero para efectos ciertos de esta clase de análisis se hace siempre esa división de fijos y variables. ¿Ya? Esa es una cosa. Costos, recuerden, ¿ya? Función de costos, a eso se refiere. Lo otro que nos va a aparecer en varias aplicaciones es la función de ingreso, ¿de acuerdo? Y aquí hay que tener, ¿cierto?, la diferencia de ingreso con utilidad. ¿Ustedes han visto en algún momento, en algún otro curso, la diferencia es entre ingreso y utilidad? ¿Cuál? ¿Les suena de algo? Sí, profe, pero no me acuerdo mucho. No. Bueno, primero, la de ingreso, la primera que vamos a ver, en realidad queda definida por lo que dice aquí, ¿cierto? El ingreso es espérese, aquí, precio por cantidad vendida, ¿ya? Podemos decir que es P por Q, ¿cierto? Siendo Q la cantidad, P el precio. No tiene nada que ver particularmente con los costos, ¿de acuerdo? Esto es simplemente cuánta plata me llega. Otra cosa distinta, ¿cierto? Es si gano o yo no gano, porque eso debe depender, ¿cierto? De la relación que tiene con los costos. Pero de manera específica, ¿cierto? Esto es solamente ingresos, ¿ya? Solamente ingresos. Y aquí después vamos a ver que, bueno, el precio es un precio, o sea, un número, ¿cierto? Pero la cantidad, de ahí vamos a ver cuando lleguemos a las otras aplicaciones o las otras formas de esto, que a veces la cantidad, ¿cierto? Puede, a su vez, depender de, digamos,
del precio, a su vez, que es muy normal, lógicamente, que lo que te demandan, que la cantidad, digamos, de producto que te demandan es esperable, es lógico pensar, ¿cierto? Que depende del precio, por supuesto. Si algo más barato te van a demandar más y algo más caro, ¿cierto? Te van a demandar menos. Entonces, sería normal que dependiera del precio. En este caso, en las funciones lineales no se considera que exista esa dependencia. Entonces, obviamente, ahí hay que, es un poco una simplificación, pero depende, lógicamente, de la situación del mercado en particular. O sea, hay muchas situaciones que lo que sí se podría aplicar de esa manera. Abajo, ¿cierto? La otra fórmula que está aquí es simplemente si hay varios productos, ¿de acuerdo? Perfectamente también ahí la función de ingresos es simplemente la suma de todos los ingresos que yo tengo, ¿cierto? A través de todos los productos, o sea, los precios de cada uno, ¿cierto? Multiplicado por las cantidades que vendo de cada uno. Nada más que eso. Y eso obviamente lo puedo al final aquí anotar como una sumatoria de todos los precios por las cantidades en el fondo. Eso es función de ingreso, acuérdense, es simplemente lo que me llega, ¿cierto? Y es precio por cantidad. De alguna manera, ¿cierto? Dependiendo cómo son las funciones en particular, es precio por cantidad. En este caso también aparece la otra parte, la función de utilidad. Y la función de utilidad, fíjense que es el ingreso, que es lo que recién dice que podría ser precio por cantidad, menos el costo total. Y esto sí, la utilidad podría ser mayor o igual a cero, menor o igual a cero, puede ser cualquier cosa. Técnicamente, si hablo, por ejemplo, de, como les dijera, de ingresos, ¿cierto? Eso siempre sería positivo, o sea, o es cero o es positivo. No tiene mucho sentido, ¿cierto?, hablar de ingresos negativos, porque en el fondo, no, o sea, en el peor caso lo que no recibo es ni un peso, pero tiene que ser necesariamente, ¿cierto?, cero o positivo. Y el costo, si técnicamente también en el fondo, ¿cierto? Esto debería ser siempre positivo, cero o positivo, porque es costo, o sea, o no gasto nada, o voy a obviamente gastar algún número positivo, pero no puedo gastar negativo, ¿cierto? Eso no existe. Entonces también hay que pensar que esas funciones de costo e ingresos son en esos términos definidas, deberían estar, ¿cierto? Definidas de manera positiva. Y lo que sí, la diferencia entre ambas, ¿cierto? Que esta función de utilidad sí puede ser mayor a cero o menor a cero. Perfectamente, ¿cierto? Podría tener cualquier signo porque si los ingresos son mayores que los costos, voy a tener utilidades positivas, ¿cierto? Y por lo tanto voy a estar ganando plata. Y si no, si digamos los ingresos son menos que los costos, simplemente voy a tener utilidad negativa. Y eso pasa, digamos, no es nada, nada del otro mundo, digamos, que efectivamente yo tenga pérdidas. Incluso hay empresas que en algunos meses, digamos, sistemáticamente tienen los casos de pérdida, ¿ya? O sea, es como por época del año, a veces por costo, de costos que suben o costos que bajan, por la demanda, a veces tan variable, ¿cierto? Que efectivamente hay meses solamente en los que son muy buenos y otros meses no, pero a lo largo del año, ¿cierto? En el fondo sí tienen utilidades y así. Así que utilidad puede ser cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pero acuérdense que si esta figura, donde estoy aquí, es ingreso menos costos. El R, ¿cierto? Esto se usa la R porque viene de revenue, que obviamente es ingreso en inglés, y obviamente la C casualmente también viene obviamente del inglés, pero como es la misma palabra prácticamente en español, no se nota. Y de hecho después vamos a ver que acá hasta abajo está P, es de también, obviamente, de inglés. Perdón, no me deja escribir. Que es el profit, obviamente, que es la utilidad. También escriben en inglés. Normalmente se ocupan esas letras en el fondo para representar estas tres cosas.
¿Dudas hasta ahí? De ahora sí lo vamos a emplear esto obviamente en distintas partes. ¿Alguna consulta? ¿No? No, ¿Todo profe. bien? Ya. Vamos entonces a la siguiente. Súper simple, ya, muy simple. Una empresa vende un solo producto en 65 por unidad. Los costos variables por unidad son de 20 por materiales y 27,5 por trabajo. Los costos fijos anuales son de 100.000. Elabore la función de utilidad expresada en términos de X, el número de unidades producidas y vendidas. Así que primero, ¿cuál sería la función de ingresos? ¿Cuál sería la función de costos? ¿Y cuál sería, cierto, al final la función de utilidad? Ingresos aquí, ¿cómo lo expreso? De acuerdo a lo que recién vimos. ¿Cómo? Recién lo mencionamos. ¿Cuál es la función de ingreso aquí? ¿No hay opiniones? El precio por la cantidad. Sí, pero ¿cuál sería con los números que tengo ahí? $65 por Ya, tengo 65 por... No te escuché bien, que se cortó un poquito, pero bueno, si dijiste X, está bien, ¿cierto? Si es 65 es el precio por unidad, lo multiplico por todas las unidades y eso me va a dar en el fondo de cuánto ingreso, simplemente. Y el costo, ¿cierto? Sería, acuérdense que es costo variable más costo fijo. Costo variable, ¿cuánto sería aquí? $20 por X, Ya, 20X y y 20,50X. 50, ¿dónde vienen los 50? 27, 27,50X. Ah, 27,50, ya. Que te escuché solamente el 50, ¿cierto? Esos dos son los costos variables, que obviamente esto lo podríamos unir, el 20 más el 27, dejarlo en un solo término. Y los costos fijos, obviamente lo que dice arriba, que son los 100.000. Y la función de ingreso, o sea, la función de utilidad, perdón, ¿cierto? La que queda, la que resulta aquí abajo, sería esto acuérdense siempre hacer Rx menos CDX. Entonces, Rx es 65X menos, y aquí obviamente abro un paréntesis grande porque viene toda la función de costo, o sea, 20, y aquí podríamos hacer esto, 27,5X, que son los variables, más los 100.000. Y esto podrían todavía, obviamente, llevarlo a una sola, a que el X en el fondo sea solamente aparezca una vez. Podría ser 65 menos 20 menos 27,5. Todo eso por X menos los 100.000, ¿cierto? Que son de costo fijo porque al entrar el signo, lógicamente me altera todo adentro. Y esto, a ver, 20 serían 47,5, serían 17,5, si mal no estoy haciendo el cálculo. ¿Dónde estoy? Creo que 17,5x menos 100.000. La forma resumida de la ecuación, digamos, de utilidad.
eso simplemente, o sea, los elementos que hay que fijarse, ¿cierto? Y que si se pueden o no se pueden agrupar, ya ustedes verán. Como les digo, siempre es bueno en alguna parte tenerlos explícitamente como para comprobar que uno no se está equivocando. Y lo otro, se pregunta cuál sería la utilidad si las ventas anuales son 20.000 unidades. En el fondo, me están preguntando, ¿cierto? La utilidad, P mayúscula, ¿cierto? De profit de 20.000. ¿Y eso cómo lo calculo? ¿Cómo puedo calcular eso? Reemplazo el 20.000 por la X. Exacto, ¿cierto? Es acá, bueno, pasamos la versión resumida, 17.5 por los 20.000 menos los 100.000. Y esto sería, a ver, vamos a calcular. 17.5 por 20.000. Son, acá está, 350.000 menos los 100.000 me da 250.000 de utilidad en ese punto. ¿Ya? Así de simple, y obviamente, bueno, este ejercicio por ser lineales y todo eso es como bien trivial, pero después cuando ya tengamos funciones más complejas, en el fondo lo que se pregunta es lo mismo, solamente que la ecuación en la cual tengo que reemplazar, ¿cierto? Probablemente tendrá más operaciones entre medios como para poder llegar a este mismo dato, que en el fondo es la utilidad. ¿Dudas? No, sí. ¿Todo bien por ahora? Todo bien, profe. Ah, ya. Entonces, bueno, aquí obviamente abajo está escrito lo mismo que habíamos visto. Esta otra, súper simple también, que en realidad es un poco la misma idea, pero aquí básicamente lo que se busca, ¿cierto? Es que recuerden que si hay varios productos, esto se suma a través de los productos. Hagámoslo rápido esto. Dice, una organización agricultora tiene 3 granjas diferentes que se utilizarán el año próximo. Cada granja tiene características únicas que la hacen ideal solo para una cosecha. La tabla, que está cierto acá abajo, indica la cosecha seleccionada para cada granja, frijol de soya, maíz y papa. El costo anual de la plantación de un acre, ¿cierto? Que acre es una unidad de superficie que normalmente se ocupa en agricultura. El ingreso esperado derivado de cada acre, que también está cierto en esa tabla, y los costos fijos asociados con la operación de cada granja. Además de los costos fijos relacionados con la operación de cada granja, la corporación como un todo tiene costos fijos anuales de 75.000, como un todo, ya no por granja, sino en total. Determina la función de la utilidad para la operación de las 3 granjas, donde XJ es el número de acres plantados en la granja J. RJ es el ingreso por acre en la granja J, que eso también lo tienen. Está ahí en la tabla, ¿cierto? Y CJ el costo por acre de la granja J y FJ el costo fijo de la granja J, como está ahí, ¿cierto? En la tablita abajo. Pero acuérdense que además de ese costo fijo por granja, hay un costo fijo que es por toda la empresa. Pero con lo que acabamos de hacer en teoría de aquí ya podríamos sacar casi directamente, ¿cierto? Nuestra función. Entonces, nuestra función de utilidad. ¿De qué? ¿Cuántas variables tengo? En este caso, ¿cuántas variables me parece? 3. ¿Cierto? Este es un caso donde tengo X1, X2, X3. Así que de partida, aquí donde hablo, ¿cierto? De P, ¿cierto? Mi función de profit, pero ahora no digo que es P de X, es P de X1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Perfectamente, ¿cierto? Puede ser de varias variables a la vez. Y esto sería
es la suma, ¿cierto? De las ecuaciones que corresponden a cada granja y también tengo un costo, ¿cierto? Fijo anual general para todas. ¿Cómo sería la forma con los datos que tienen ahí? ¿Cómo puede ser? Acuérdense de lo que vimos recién, ¿cierto? En el otro caso. Esto es más o menos lo mismo. Serían los datos por el X Ya, pero ¿cuáles? 900. Empezamos por los costos, ¿no es cierto? No, acuérdate, función de ingreso, o sea, perdón, función, a ver, que me entrar acá abajo, ¿cierto? La de ingreso de X, que vamos en general, siempre va a ser, o sea, función de utilidad, va a ser ingresos menos costos, ¿de acuerdo? Lo sano es partir por los ingresos, pero aquí lo pueden escribir por ejemplo, por granja, pues sacar para la granja 1, por ejemplo, cuál es su función de utilidad, solamente pensando en la granja 1. ¿Cómo sería? 1300 por X. Ya, 1300 X1, ¿cierto? Si le asociamos al frijol particularmente, ¿cierto? X1, esto es X2, X3, porque los acres son distintos al final, ¿cierto? En cada una de estas, digamos, de estas, como te dijera, de estas tres granjas, ¿cierto? Ya, 1300 X1, sí, eso es ingresos, porque es el ingreso por acre. Entonces, al multiplicarlo por X1, que son la cantidad de acres, tengo el ingreso total. Ya, ¿y ahí qué sigue? Menos 900 por X1. ¿Cierto? Aquí menos 900 X1 y ¿qué más? ¿Me falta algo o no me falta nada? Los 150, el costo fijo, menos ¿Cierto? 150X. También aquí le tengo que agregar los 150.000. Y esto es la función de utilidad de esa granja en particular. De esa misma manera, tengo que hacer las otras, pues en 1650 X2 menos 1100 X2 menos 175.000, que es el costo fijo de la granja 2. Acá abajo, 1200 X3 menos 750 X3 menos 125.000, que es el costo fijo de ahí. Eso, para mí, puedo decir aquí que esto es PDI de XY, por ejemplo, ¿cierto? Que es como tres funciones de utilidad particulares. Pero aquí, ¿cierto? También tengo un costo fijo anual, pero en total, digamos, de toda la empresa con todas sus granjas juntas. Y ahí, eso como lo escribo, o sea, pensando acá arriba, en la versión final de esta ecuación, ¿cómo sería? Si la pongo completa, completa. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna opinión? Obviamente es replicar las que están abajo, ¿cierto? Pero, a ver, por ser, digamos, aquí acordemos, ¿cierto? Que la primera es P1, la otra es P2, la otra es P3. Estas tres ecuaciones son eso, para que lo escribimos reducido. P1, ¿cierto? De X1
más P2 de X2 más P3 de X3. Y ahí yo estoy en realidad, es como escribir todo esto junto, sumándolo, porque en el fondo, cierto, es la utilidad de cada una. Y aquí le sumo los 75.000 en total. Y eso, digamos, esta función sí sería la función de utilidad de la granja como un todo, ¿ya? Esto es, ¿cierto? Esto básicamente para recordarles lo que vimos también un poco más antes, ¿cierto? Cuando decía que si habían varios productos, en el fondo, esto era aplicar, digamos, cada ecuación por separado, ¿cierto? O sea, aquí en el fondo los precios, los costos fijos, los costos variables, ¿cierto? Los voy viendo por todos los tipos de productos que estoy haciendo y después termino haciendo una ecuación que junta todo. ¿Dudas? Profe, yo no entendí muy bien esa parte del P1X1 más Ya, P2X2. ya, simplemente que, por ejemplo, esta primera ecuación, esta, ¿cierto? La que era de la granja 1, yo le llamé P1 para no tener que escribirla acá arriba. Y en la segunda que escribimos, eso es P2, ¿ya? Y esta otra que está acá abajo, nosotros dijimos que eso sea P3, para no tener que replicar todo esto arriba, porque en realidad aquí, ¿cierto? En esta parte hubiésemos tenido que escribir juntos todo lo que escribimos acá al lado, ¿cierto? Simplemente por ahorrar espacio. En el fondo también, cada granja, si la miras como su propio mundo de ingresos, costos y costos fijos, podrías escribir y es lo que hicimos acá al lado, escribir como una función de utilidad, pero de la granja sola, no de, ¿cierto? Considerando el resto. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora más claro. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Profe, Ya. Y sigamos. Ya, y aquí, ¿cierto? Ya vamos a ver un poco la primera más aplicación de las tradicionales. También esto es obviamente ecuaciones lineales, así que es relativamente simple, ¿cierto? De darse cuenta para dónde va la cosa y cómo interactúan las curvas. Después vamos a ver esto mismo con cuadráticas o con otras formas, donde por supuesto el procedimiento es como muy parecido, ¿sí? En ese sentido no cambia, solamente que las ecuaciones de las maneras que la tenemos que tratar obviamente es diferente. Ya. En alguna asignatura por ahí hablaron del punto de equilibrio. ¿Les suena el concepto de punto de equilibrio? ¿Les recuerda algo? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Ya. A ver, punto de equilibrio, en este caso, ¿cierto? Se va a referir al punto en el cual, digamos, las empresas, ¿cierto? Dependiendo ahí de lo que estoy particularmente evaluando, ¿cierto? Pero es un punto donde yo dejo, digamos, de tener pérdidas y empiezo a tener ganancias de lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Este equilibrio, obviamente, es un poco por las características, ¿cierto? Típicas de las funciones de ingresos y de costos, ¿cierto? Porque recuerden que una función de ingreso normalmente digamos, se forma del precio por la cantidad vendida. Y si yo no vendo nada, por supuesto que no tengo ingresos. Entonces mis ingresos normalmente parten de cero. Realmente, ¿cierto? Pueden partir de cero. En cambio, los costos, lamentablemente, ¿cierto? Como hay costos fijos y costos variables, ¿cierto? Los costos, aunque yo venda cero, ¿cierto? Bueno, si no hago nada, no fabrico nada, no incurro en los costos variables, porque por supuesto no fabriqué nada, pero igual voy a incurrir los costos fijos. Entonces parto con costos fijos, ¿cierto? Teniendo que pagarlos, aunque no haga nada, y por supuesto en esa situación
yo tengo utilidad negativa cuando estoy partiendo, ¿cierto? Sin hacer nada, porque tengo costos fijos, pero no tengo nada más. De ahí empiezo a vender, ¿cierto? Lógicamente empiezo a vender, a vender, a vender. Y debería, o sea, esto es lo ideal, sería lo lógico, de que hay un punto donde la cantidad de ventas me permite, ¿cierto?, que los ingresos se hacen iguales que los costos. Y por lo tanto, en ese punto yo llego, digamos, a cero en utilidades. Antes, de hecho, ahí, como les decía, ¿cierto?, la utilidad puede ser tanto positiva como negativa. Entonces, antes de ese punto, mi utilidad está negativa. Y desde ese punto en adelante pasa a ser utilidad positiva, que obviamente es lo que me interesa. Y el punto en particular que divide estos dos mundos, ¿cierto?, de utilidad negativa y positiva, es lo que se llama el punto de equilibrio. Súper vital en general para cualquier empresa conocer cuánto es eso. Y curiosamente, rara vez las empresas también esto lo calculan. Y en realidad es un ejercicio súper sano de calcular, porque también te hace más consciente de los costos que uno incurre y de cómo gestionarlo. Y saber cuánto margen hay, y en caso que tengas problemas, saber, por ejemplo, dado que sabes bien cómo se conforman tus costos, también puedes saber qué atacar primero, si necesitas ahorrar costos en una emergencia y cosas por el estilo, como lo que pasa ahora para la pandemia, ¿cierto? Para muchas empresas que ha sido súper complicado. Este margen, digamos, de cómo manejar la utilidad y tratar, obviamente, con todos los medios posibles, que de no tener pérdidas en primer lugar, pero si por último tengo pérdidas, tratar de tener las menos posibles también a su vez. Obviamente todo eso pasa por esta clase de análisis y por saber bien la estructura y tener ahí armado un modelito económico que obviamente te ayude a tomar esas decisiones y, y tener, no sé, es un modelo, no sé si alcancemos a ver algo así, pero obviamente son sanos de que cualquier empresa los desarrolle. ¿Ya? Y aquí, primer ejemplo, un poco trata de eso, para mostrarles dónde sale el punto de equilibrio y cuál es un poco el procedimiento que hay que hacer simplemente para lograr esto. Leamos el enunciado. Un grupo de ingenieros se interesa en formar una compañía para producir detectores de humo. Han desarrollado un diseño y estiman que los costos variables por unidad, incluyendo materiales, trabajo y costos de comercialización, son de 22.5. ¿Ya? Variables. O sea, ahí es material, trabajo y costo de comercialización. Aquí me están hablando de todo, todo junto. Los costos fijos asociados con la formación, operación y administración de la compañía y la compra de equipo y maquinaria ascienden a un total de 250.000. Estiman que el precio de venta será de 30, digamos, dólares o alguna cosa por detector. Primero, determinar el número de detectores de humo que deben vender para que la empresa tenga el punto de equilibrio en el proyecto. Y eso obviamente, como les digo, eso es buscar cuando la utilidad se hace cero. Y B, bueno, ahí bien que datos mercadotécnicos preliminares indican que la empresa puede esperar vender aproximadamente 30.000 detectores durante la vida del proyecto. Si los detectores se venden a 30 por unidad, determinen las utilidades esperadas con ese nivel de producción, ya que obviamente es reducir o sea, o evaluar, ¿cierto?, la función que obtengamos en digamos, particularmente 30.000. Y eso también, de todos modos, en la letra anterior nos va a decir el punto de equilibrio, y con el punto de equilibrio, ¿cierto?, ya por lo menos podemos saber el signo que va a tomar, ¿cierto?, la función cuando tengamos 30.000 detectores. Entonces, aquí abajo estoy, sí. La función de utilidad con los datos que tengo ahí, como en mi función de utilidad. ¿Cómo sería ahí con los datos que tienen? 250.000 X. Fíjense qué cosa es fijo, qué cosa es variable.
El 22,5, fíjate. Aquí arriba, donde ay, se me pierde siempre el puntero. Ahí estoy ya. Hablamos de costos variables y acá hablamos de costos fijos. ¿Cómo sería entonces la ecuación? Fíjense, si esto es variable, ¿dónde estoy? 22,5, ¿cierto? Sería 22,5 por X. Porque eso es lo variable, tiene que ir por en este caso la X es la cantidad que estoy fabricando, entonces eso es lo que necesito multiplicar por todo lo que sea variable. Y, pero, 22,5, ¿cierto? Es costo, ¿de acuerdo? Costo. Así que aquí en realidad vamos a hacer una pequeña modificación para después escribirla completa. Vamos a escribir separada la función de costos y la función de ingresos. Y después vamos a hacer la utilidad. Y en esta de costo me falta, por supuesto, sumarle los 250.000 que son el costo fijo que me están mencionando acá. Y el precio de venta será de 30 por detector. Entonces, 30 por X, ¿cierto? Me va a dar el total de ingresos. Cada detector vale 30, X me va a decir cuántos vendí, por lo tanto 30X tiene efectivamente el total. Y de estas dos puedo hacer, ¿cierto?, mi función de ingresos. Y es obviamente, acuérdense que siempre va a ser Rx menos CDX. Sería, ¿cierto?, los 30X menos, bueno, no usar el paréntesis, obviamente tienen que tener cuidado con los signos ahí. 22,5X menos 250.000. Si lo quieren reducir, esto le queda, ¿cierto? 7,5, ¿o no? X menos 250.000. Y esa sería, ¿cierto?, mi función de utilidad. La gran pregunta es lo que dice la letra A aquí. Para que X yo tengo el punto de equilibrio. ¿Cómo lo calculo? Con esa ecuación, ¿cierto?, que acabo de deducir. ¿Cómo calculo, en el fondo, el punto de equilibrio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Qué tengo que hacer? Me están preguntando, acuérdense, acá arriba, a ver dónde puedo escribir. Uy. Punto de equilibrio, ¿cierto? Significa que PD el ingreso, ¿cierto? La utilidad es 0. O sea, P de X es 0. Entonces, esa función de utilidad que tengo acá abajo, que es P de X, 7,5X menos 250.000, eso tiene que ser 0. Para el X, ¿cierto?, que produce eso, yo tengo el punto de equilibrio. Y aquí obviamente es una función lineal, no tiene nada del otro mundo, así que simplemente es despejar. Sería al final 250.000, pasándolo, ¿cierto?, al lado derecho, dividido por 7,5. ¿Cuánto sería eso? Veamos. 33.000. A ver.
33.333,3 periódico. ¿Ya? Ese es como el resultado. Ese es el punto de equilibrio. Y acuérdense, punto de equilibrio, lo que les dice es que sobre este valor, ustedes, ¿cierto?, van a tener utilidades, va a ser positivo. Exactamente en ese punto, obviamente, 0, sobre ese punto, sobre ese valor, empieza a ser positivo, bajo este valor es negativo. Y eso ya les da una pista, ¿cierto?, de qué pasa en el caso aquí B, ¿cierto? La letra B. ¿Qué signo al menos debería tener el resultado si yo voy a vender 30.000 detectores durante la vida del proyecto? ¿Cuál es el resultado que debería darme? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Cierto? Porque en el fondo, ¿cierto? Estoy antes del punto de equilibrio. Cualquier cosa que pase antes del punto de equilibrio necesariamente, ¿cierto? Implica que no voy a, digamos, no tener utilidades. Puedo hacer el reemplazo, obviamente, 30.000, ¿cierto? En esa ecuación lo reemplazo y me va a decir qué valor exactamente negativo tengo, pero por supuesto va a ser negativo, porque el punto de equilibrio está más arriba. ¿Qué puedes hacer en este caso? Pucha, no sé. Primero ver si es que el precio se puede subir, ¿ya? Podría ser una opción. Si el precio no se puede subir, ¿cierto? Ya sería entrar a ver los costos. ¿Qué puedes hacer particularmente en los costos como para bajar? Ya sea costo fijo, el costo variable, ¿cierto? Pero tratar de alguna manera ajustar esto para que funcione. Y obviamente ni siquiera serviría en la práctica llevar digamos, el punto de equilibrio 30.000, porque en 30.000 de nuevo están en cero solamente. Obviamente lo que les sirve es realmente lograr más todavía. Y ahí podrían perfectamente, ¿cierto? No sé, si fueran 28 o 25.000 sería ideal, ¿cierto? Porque de ahí en adelante los 30.000 efectivamente van a tener mejores ganancias. Por lo otro, modificar el precio. Pero esto básicamente es lo que uno hace cuando tiene que determinar el punto de equilibrio, ¿ya? Tiene la función de utilidad completa, que es ingresos menos costos, y eso lo tiene que igualar a 0, ¿de acuerdo? Acuérdense de eso, porque más adelante, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar con formas que no son lineales, y ahí también hay varias cosas que se pueden hacer con las ecuaciones. Entonces, el punto de equilibrio se produce cuando la función de utilidad es igual a 0 y cuando ya, en este caso, ¿cierto? El despeje es súper rápido, pero cuando se trata de otra clase de ecuaciones, cuando ya aparecen cuadráticas, cúbicas y cosas por el estilo, el cómo determinar los ceros es otra historia. Ahí ya la cosa se complica más. Entonces, por eso, ¿cierto? Tengan en mente que en el fondo esto es lo que se tiene que hacer como procedimiento. Independiente de la forma de la ecuación, el procedimiento es básicamente esto. Aquí tengo un poco gráficamente, ¿cierto? Qué es lo que pasa en este caso, digamos, de las posibles, las variantes. La primera, ¿cierto? Es la función de ingresos, ¿cierto? Esto, ay, pero no encuentro el puntero, que lógicamente parte en el origen. Porque si yo no vendo ninguna unidad, por supuesto que mi ingreso también es 0, ¿de acuerdo? Entonces eso sí parte en el origen. Y la función de costos, que es la segunda, fíjense que no parte en el origen, ¿cierto? Esto parte, el cruce lo tiene ya arribita, porque tiene que soportar en primer lugar todos los costos fijos y de ahí empiezan los costos variables a hacer su parte. Si las dibujamos aparte, ¿cierto? Fíjense, la de ingresos es 30x y la de costos es 22.5x, ¿cierto? Más la constante. ¿Qué ese 30 con respecto al 22,50? ¿Qué implica?
Somos las pendientes, ¿cierto?, de estas curvas, pero que sea precisamente la de ingreso sea una pendiente mayor que la de costo, que es lo que me va a pasar cuando, por el hecho de que ocurre eso. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea por ahí? Sí, ¿no? Fíjense que en este caso, ¿cierto? Digamos, la pendiente obviamente, como antes les decía, cuando vemos las ecuaciones lineales, por eso les decía que es importante acordarse esas cosas por muy básicas que sean. Pendiente positiva, ¿cierto? Siempre es, por ejemplo, así. Va creciendo en la medida que yo, por ejemplo, voy avanzando en X. Y acá esto puede ser un f de X, una función que depende de X. Esto va a ser pendiente positiva. Y mientras más grande sea el número, por ejemplo, que esto sea pendiente AX y esto sea pendiente BX, si A es mayor que B como número, yo tengo más pendiente, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿cierto? Lo que pasa es que la de ingresos tiene más pendiente que la de costo, pero la de ingresos parte más abajo y la de costo parte más arriba. Y ahí, ¿cierto? Es donde las pendientes en realidad son súper importantes, porque si pasa eso, que la pendiente, ¿cierto?, de R de X es más que la pendiente de C de X, ¿cierto? Es porque en algún momento, como esto ocurre acá, las curvas se van a cruzar, ¿de acuerdo? Necesariamente, si voy a tener utilidades, esto tiene que pasar, que la pendiente, ¿cierto?, de la función de ingresos sea mayor que la de costos. Porque si no es así, estas curvas jamás se van a encontrar. Pues va a pasar un poco, por ejemplo, lo que estoy aquí. Imagínense que esta B de X fuera la de ingresos y esta A de X, por ejemplo, parte ahí un poquito más arriba, fuera la función de costos, ¿ya? Entonces, obviamente, si la función de costos tiene más pendiente que la función de ingreso, estas dos jamás se van a encontrar, no tienen ningún punto en común. Y por lo tanto, ahí no hay punto de equilibrio, ¿ya? Independiente, a la medida que crezcan, que vendan más, ustedes lo único que van a hacer es seguir perdiendo más, ¿ya? Entonces, tiene que pasar necesariamente eso con las pendientes, entre las dos. La de ingresos sea mayor que la de costos, o de lo contrario, no se van a encontrar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Esto mismo, si ustedes lo reducen a una sola ecuación, como hicimos después con la 7,5x y qué sé yo, les va a dar un poco la misma idea. Pero fíjense que aquí, bueno, el punto de equilibrio en estos casos, ¿cierto?, aparece cuando cruzo el eje, porque aquí ya es utilidad. Entonces, esta puede ser negativa, puede ser positiva, ¿de acuerdo? El resultado de esta función puede tener cualquier signo. Y aquí, si lo que grafican es la función de utilidad ya completa y no parcialmente ingresos y costos, aquí, ¿cierto? El punto de equilibrio en realidad es cuando cruza el eje, en el fondo, ¿cierto? El eje, esto es P de X en el fondo, ¿cierto? Es la función de utilidad. Cuando cruza el eje es el punto de equilibrio. Es otra forma de representar, obviamente, lo mismo, simplemente. Y eso, ya. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Dame un segundo, voy a guardarlo escrito para que no se borre. Ya está un poquito lento. Y vamos a ver este otro ejemplo, que obviamente apunta más o menos a lo mismo, ¿cierto? Al mismo tipo de problemas que estamos viendo. Y esta aplicación, digamos, es una de las áreas donde se tiende
aplicar bastante esta clase de problemas o de análisis, que es cuando tengo que, en el fondo, comprar equipos, ¿de acuerdo? ¿Y eso por qué? Porque las opciones normalmente cuando uno tiene que comprar equipos siempre varían en el fondo, ¿cierto? Tienen costos fijos, tienen costos variables y obviamente de distintos niveles, los costos fijos, los costos variables, ¿cierto? Se van un poco intercambiando, moviendo y por lo tanto la opción, digamos, cuál es la opción que en el fondo conviene más, depende al final de todos estos factores simultáneamente. Y no solo eso, sino que además muchas veces, ¿cierto? Esas decisiones más encima tienen que ver con el nivel de actividad que yo voy a tener. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si voy a fabricar 5.000 unidades o 10.000 unidades o 15.000 unidades, ¿cierto? Eso es un poco lo que también define cuál alternativa me conviene más, porque casi siempre cualquier tecnología en el fondo es más o menos rentable dependiendo del nivel de actividad que voy a tener. Hay sistemas que son más baratos cuando se fabrica poquito, hay sistemas que son más baratos cuando se fabrica mucho, ¿cierto? Y entonces yo necesito saber un poco también por tramos cuando es, digamos, un sistema más conveniente que otro. Y este ejemplo apunta un poco a eso, ¿ok? Ya, déme. Disculpen el ruido ese, siempre a esta hora viene el camión de la basura a visitarnos, así que yo creo que lo han escuchado todas las clases porque pasa justo los días de clase y justo a la hora de clase. Así que está metiendo bocha afuera como siempre. Ya, ¿de qué se trata este ejercicio? En realidad, ¿cierto? Es una evaluación de eso, de un equipo o de dos alternativas a instalar que tienen distintos costos fijos, distintos costos variables, ¿cierto? Y obviamente aquí hay que ver cuál conviene. Decisión de computadora propia contra oficina de servicio. Un grupo numeroso de practicantes médicos tiene 30 médicos de tiempo completo. Actualmente hay personal de oficina que hace a mano toda la facturación a los pacientes. Dado el alto volumen de facturación, la gerente de la empresa cree que es hora de pasar de la facturación a clientes a mano a la facturación computarizada. Se consideran dos opciones. Uno, el grupo de práctica puede comprar su propia computadora y software y hacer la facturación por sí mismo, ¿ya? O dos, el grupo puede contratar una oficina de servicio de cómputo que hará la facturación a los pacientes, ¿de acuerdo? Es obviamente hacerlo uno o hacerlo, digamos, en el fondo externalizarlo. Los costos de cada alternativa son una función del número de facturas a clientes, lógicamente, ¿cierto? Más, depende de todo eso, ¿cierto? Es la forma que tiene en este caso una recta. La oferta inferior presentada por una oficina de servicio, que sería esto de externalizar, ¿cierto? Daría como resultado una tarifa anual sencilla de 3.000, pueden ser dólares, más 0,95 por factura procesada. Con la ayuda de un consultor de cómputo, la gerente de la empresa ha estimado que el grupo puede arrendar un pequeño sistema de cómputo empresarial y el software requerido a un costo de 15.000 por año. Se estima que los costos variables de llevar la facturación de esta manera son de 0,65 por factura. Ya. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se entiende para dónde vamos? Sí, profe. Más o menos. Sí. Porque más o menos qué cosa no te queda, qué te da duda. No, no, que todavía como que no. No, pero sí, más o menos voy entendiendo la idea. Ya. Entonces, a ver acá. Bueno, está ahí un poco lo que pasa, ¿cierto? Pero hagámoslo. Pues aquí casi no tenemos espacio. A ver, voy a hacer algo. ¿Qué tan grande se ve las letras como para tratar
Aquí voy a ahorrarme un poquito de espacio, achicar un poquito esto. ¿Se ve bien ahí el enunciado? ¿Lo suficientemente grande? Sí, profe, yo lo distingo. Ya. A ver, aquí pasa en el fondo, ¿cierto? Un poco lo que decíamos. Tenemos al final dos rectas, ¿cierto? Pero dos rectas que tienen costos fijos distintos. Y acuérdense que el costo fijo en estas rectas al final lo que me dice es un poco en qué parte del eje aquí yo parto. Entonces voy a tener una que parte, ¿cierto? Ahí y otra que parte ahí, ¿cierto? Una parte en 3.000, la otra parte en 15.000, parte más arriba. Pero fíjense qué pasa con las pendientes. La que parte más abajo, ¿cierto? Que es, ¿dónde estoy? Aquí, ¿cierto? Que es hacerlo con una oficina externa, cobran más barato como costo fijo, pero 0,95 por factura procesada. El sistema, cuando lo hacen ustedes, es más caro, 15.000 por año, pero cobra menos, o vale, digamos, el costo por factura al final es menor. ¿Cómo serían de partida estas dos ecuaciones de costo? Porque en el fondo estoy hablando del costo 1 y costo 2, ¿ya? Podría ser, llamemos, ¿cómo podríamos llamar aquí? No sé, C1, C2. Las alternativas, CDX, siendo X obviamente la cantidad de facturas, porque de eso depende, ¿cierto? El costo. Ya. Si lo hago acá, aquí, ¿cierto? Externalizado con esta oficina de servicio. ¿Cómo sería esa ecuación? De costos, acuérdense que esta es una función del costo solamente. ¿Cómo lo ven? Ahí tienen los datos, sí es súper simple, son dos cosas nomás. ¿Cómo sería la forma? Serían los 3000X más 0,95X. No, pero, de nuevo, ¿cierto? Lo mismo que dijimos antes. 0,95X sí, porque es el costo variable, pero 3.000 es el fijo, no tiene que ver con el X, ¿ya? El 3.000 se incurre, sea X0 o sea X 1.000.000, es 3.000. Los costos fijos no van nunca multiplicados por una variable, porque no dependen, digamos, del nivel de actividad, solamente dependen de que la existencia de la opción y punto, ¿ya? Así que eso no va por X. Y la otra, la de la opción de tener una computadora propia, ¿cómo sería? Cero coma 65X más 15.000. Sí, exacto. 0,65X más 15.000. Ahí sí. Y ahora, pensando en este grafiquito, ¿cierto? Que en delante hablábamos y lo que yo les decía de las pendientes. ¿Qué ocurre con estas dos rectas? ¿Dónde parte cada una? ¿Y qué pasa después de eso? ¿Cuál parte, pensando en el eje, ¿cierto? ¿Dónde parten estas? ¿Cuál parte más arriba? ¿Cuál es la que parte más arriba? Ya se lo mencionamos por ahí. ¿Cuál? La C1, ¿Por qué?
Porque tiene un costo fijo mayor. Pero esa es la C2 la que tiene un costo fijo mayor. Pues, ¿por qué dijiste C1? ¿Verdad? Sumó un cero, profe. ¿Ah? Le había sumado un cero. Ah, ya. Es cierto. Ah, claro, viste 30.000 y 15 no. 3.000 y 15.000. Claro, o sea, lo que manda el costo fijo, si es mayor, parte más arriba. ¿Y estas rectas se encuentran o no se encuentran más adelante? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Dónde está el detalle que me hace saber si es que esto se va a encontrar o no se va a encontrar? Porque es cierto aquí, a ver, pongamos las dos situaciones. Una parte más arriba que la otra. Puedo tener esta situación y se encuentran, lógicamente, y por lo tanto va a haber un segmento donde una es más barata que la otra y después la otra empieza a ser más barata, o lo otro que pasa esto, y que jamás se encuentren. ¿En qué situación estoy en este caso? ¿Qué es lo que les hace, en el fondo, saber si estas ecuaciones se van a cruzar en algún momento o no? Por los precios. Que no son precios, acuérdate, estas son funciones de costo, Por los pero costos. sí anda cerca, ¿cierto? El costo variable es el que les dice, digamos, si es que esto se va o no a encontrar, ¿de acuerdo? Y en este caso, ¿se encuentran o no se encuentran? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el número que te dice eso? Eh, porque a pesar de que 3000 comienza de más abajo, eh, tiene un valor mayor. La pendiente, ¿cierto? En el Sí. fondo va a ser más empinada que la otra y por lo tanto la otra como es menos empinada, 0,65, ¿cierto? Estas, en la medida que X avance, se van a ir acercando una con otra y obviamente en algún momento estas se van a encontrar. Entonces sí, estaríamos como en el caso de acá, ¿cierto? Esta es como la situación de estas dos ecuaciones. Y lo que en realidad aquí me gustaría saber, por ejemplo, es este punto en particular, ¿cierto? Donde una se hace más conveniente que la otra. Porque cuando recién parto, ¿cuál de las dos es más conveniente? ¿Cuál debería ser más conveniente en este caso? ¿Cuál? Piensen. ¿Cuál es la Un que profe no puede...? le, Porque no estoy le había hablando, por entendido ejemplo, bien la pregunta. estamos, ¿cierto? En algún momento, o sea, los dos son costos, ¿ya? ¿De acuerdo? Si los dos son costos, obviamente, de lo que estamos analizando, es que hay primero, cuando recién parto, ¿cierto? Por ejemplo, hago una factura, dos facturas, tres facturas, ¿cierto? Hasta algún punto que yo no sé por el momento, una de las dos opciones es más barata. Por las pendientes, ¿cierto? Vimos que estas se van a cruzar. Entonces, hay un momento, como se ve aquí en este gráfico, que una de las opciones es más barata hasta llegar a ese punto, pero después de ese punto la otra opción empieza a ser la más barata. Aquí la más barata es en el fondo la que está más abajo dentro de esto. Entonces, ¿cuál es la que debería partir abajo de la otra? Que estaría más cerca del eje y por lo tanto debería ser la más barata en la primera parte de esto, antes de este punto donde las dos cuestan lo mismo.
El C1 sería el más barato porque parte más abajo. Exacto, ¿cierto? Porque esta parte más abajo va a ser más barata hasta el punto donde se encuentre. Y después de ese punto se va a hacerse dos más baratas. Necesariamente, ¿cierto? Tiene que ser así, se cambian entre ellas. El punto es que ese cambio, ¿cierto? Se produce para un cierto X. ¿Y cómo determino ese X donde se produce el cambio? Despejando. ¿De qué manera? ¿Cómo? Sí está bien despejando, pero ¿qué cosas exactamente? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Cómo tengo que usar estas ecuaciones para saber, en el fondo, ¿cierto? El cómo determinar el punto. ¿De qué manera las ocupo? Con la fórmula del punto de equilibrio, no me acuerdo cómo era. ¿Ya? Sí, anda por ahí. Pero que la fórmula, ¿cierto? El punto de equilibrio sigue la misma lógica acá. Es simplemente cuando, en este caso, C1 de X es igual a C2 de X. Literalmente eso significa que las dos tienen el mismo costo. Perfecto, si eso es lo que necesito saber, en qué punto las dos cuestan exactamente lo mismo. Porque antes de eso, porque yo sé que son rectas y porque yo sé, cierto, que una parte más abajo de la otra, necesariamente antes y después de ese punto, cierto, es donde yo tengo el cambio entre una y otra como la más barata. Aquí simplemente entonces es el igualar. C1 de X es 0,95X más 3000 igual a 0,65X más 15.000. Y aquí sí despejo. Aquí sí esto obviamente tengo que hacer en el fondo lo que ha dicho su compañero, de 0,95X. Puedo pasar, ¿cierto? A la izquierda, en este caso, el 0,65X. Y puedo ordenar, obviamente, al otro lado los coeficientes, los valores fijos, menos 3000. Y aquí, obviamente, puedo reducir más. 0,95 menos 0,65 es 0,3, ¿cierto? X. 15.000 menos 3.000 es 12.000. Y de aquí X sale que es 12.000 dividido por 0,3. Y eso sería... em, buena pregunta. ¿Cuánto es? Déjeme ver. También ¿Cómo? 40.000. 40.000 ya, que se escuchó entrecortado. 40.000, ¿cierto? Facturas, en este caso, unidades. Entonces, ¿qué dice esto? Si antes, ¿cierto? De las 40.000, me conviene más tener, ¿cierto? Esa oficina de servicio externa. Después de los 40.000, me sirve más tener, ¿cierto? Una, la computadora propia, ¿ya? Y esa es la diferencia, ¿cierto? En el fondo, esto son las clases de puntos que uno busca. Es como un punto de equilibrio, ¿cierto? Es muy similar a un punto de equilibrio, pero en este caso no es que estoy igualando ingresos con utilidades, sino que simplemente lo que me interesa saber es en qué puntos se encuentran distintos costos, o sea, distintas alternativas en este caso, cuando tienen el mismo costo, porque eso, ¿cierto?, es lo que va determinando cuál es más barata por qué segmento. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, Ya. Eso, bueno, lo mismo, ¿cierto? Que acabamos de decir ahí, pero se ve más bonito. Aquí, ¿cierto? Donde está el 3000. Este de acá arriba, ¿cierto? Era el otro que era 15.000. Sí, el 15.000 de ahí.
Y eso, que obviamente después se encuentran en las 40.000. Ya. ¿Dudas, no? Ok. Pensemos en esta otra alternativa ahora. Suponga que en el ejemplo anterior la gerente de la empresa no está convencida de que el procesamiento por computadora sea un medio de facturación a clientes con costo más efectivo. Estima que procesar manualmente las facturas cuesta al grupo de práctica 1.25 por factura. O bien, ¿cierto? Esta tercera opción es eso. Directamente 1.25 por X sin ninguna, digamos, constante. ¿Ya? Sería la opción manual. En este gráfico, ¿dónde iría eso? Por mi parte no entendí muy bien la pregunta, profe. Ya, es que hay una tercera opción, ¿ya? Que es un poco seguir con lo que se está haciendo actualmente, ¿ya? Que es hacer todo manualmente, ¿ya? Eso no implica ninguna inversión, por lo tanto no hay un costo fijo en ninguna cosa, sino que solamente este costo variable, en el fondo, de hacer cada uno. Y se representa con ese costo variable, 1.25 por cada factura que yo estoy revisando. Entonces aquí tengo una tercera opción que ¿dónde lo puedo escribir? Aquí, m de x es 1.25x, que es, obviamente aquí la gerenta está interesada en comparar esta opción también con las otras dos que se analizaron. Pero si yo dibujo esta 1.25x en este gráfico, ¿dónde queda? Comienza del 0. ¿Cierto? No tiene costo fijo, así que parte acá. Y por lo tanto, en un principio, debería ser la más barata, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto? Después, de nuevo, ¿se cruza con las demás? Se supone que sí, profe. ¿Cierto? La pendiente que tiene esta, donde estoy, es mayor que todas. Así que por lo tanto, sí, va a cruzar las otras dos. Necesariamente las va a cruzar. ¿Dónde? En la historia. ¿Y cómo yo determinaría sus puntos de cruce? Porque yo tengo, obviamente, que yo lo que cuando igualo, ¿cierto?, una ecuación con otra, lo que hago es determinar el punto de cruce entre ambas, ¿cierto? Pero aquí son tres, entonces obviamente hay dos puntos de cruce distintos, por supuesto, de esta tercera opción, ¿cierto? Tercera opción con las otras dos opciones, pero hay que irla viendo par por par. Entonces, el primer punto de cruce lo más probable, por ejemplo, es que sea con esta S de X. ¿Por qué? Porque, no sé, es difícil que vaya a producirse después de este punto también. Esto podría afectar, por perfectamente cruzarse por acá. Y claro, va a cruzar primero la otra y después la S de X, pero todo depende de las pendientes. Entonces, lo que yo necesito en realidad es hacer dos comparaciones. Una es saber cuándo, con respecto, ¿cierto?, a la opción de la oficina de servicio, esto se hace igual. Y la otra opción que tengo que analizar es cuándo, con respecto al arrendamiento, esto se iguala. Esas son las dos opciones, ¿ya? Y obviamente de aquí, de nuevo, tengo que simplemente despejar X. Esto sería, de aquí a ver, esta es S de X, ¿cierto? Está ahí, esta es L de X. De S de X, si ustedes despejan eso, ¿cierto?, les va a quedar que es 3.000 dividido por 0.30, si mal no calculo, ¿cierto? Porque queda 1.25 menos 0.95, entonces queda 0.30 y eso obviamente es lo que divide al 3.000. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Eso sería, esto da 10.000.
Y la otra es con L de X, que podemos anotarla por acá, ¿cierto? Que sería 15.000 dividido por 1.25 menos 0.65. Eso es harto. 0.35, 40, 50, 60, si mal no recuerdo, ¿no? O sea, si mal no calculo. 1.25 menos 0.65, sí es 0.6. Y 15.000 dividido por 0.6 es 25.000. Entonces, esta de acá, lo que me dice es que mi MX, ¿cierto? Que es la tercera opción que estoy considerando, a los 10.000 se cruza con S de X en primer lugar. Y a los 25.000 se cruza con la L de X. Esta, digamos, es la trayectoria, o es que me va a costar mucho hacer esta raya, ¿cierto? Que sigue en el fondo la tercera opción. Esto sería, ¿cierto? M de X, que es la tercera opción. Entonces, ¿en qué condiciones me conviene más la opción, ¿cierto? Nueva. ¿Hasta qué punto, en qué parte, digamos, de toda esta historia me conviene más esta última opción y no las otras dos que me estaban ofreciendo? ¿Dónde me sirve más? ¿Hasta qué punto, profe? Sí, al final es. Hasta MX. Sí, pero recién calculamos un poco dónde se cruzan, por eso les pregunto, ¿dónde está digamos, el primer tramo en el fondo? ¿Cuál es la que está más abajo y en qué punto deja de ser la que está más abajo? A 25.000. No, fíjate bien. 25.000 es, acá es donde yo cruzo la de que está arriba. Pero aquí, ¿cierto? Lo más barato siempre es, en el fondo, el segmento que está más abajo de todo esto. Por eso aquí, digamos, lo que está destacado, ¿cierto? Fíjense, en la figura original, era lo que está más abajo de las dos opciones originales, ¿cierto? Esa es la más barata. Pero ahora, ¿cierto? Yo tengo un pequeño segmento al principio donde la otra opción, la nueva opción, ¿cierto? O la que era lo que estaban haciendo hasta ahora, ahí es cierto donde efectivamente es más barato esa opción, digamos, manual. Y eso cambia, ¿cierto? En el 10.000, porque de los números que calculamos, o sea, nosotros buscamos la intersección, ¿cierto? De esta tercera ecuación, la MX, con las otras dos rectas. Y la que encuentra primero, obviamente, es la SX, la que, ¿cierto? Es la oficina de servicio porque parte más abajo. Y después se encuentra la otra. Pero en el momento que se encuentra con la que está más abajo, ¿cierto? Que es la oficina de servicio, antes de que se encuentre, opción más barata es la nueva. Y después de eso, ¿cierto? Ya deja de ser la opción más barata la nueva y pasa a ser la otra. Por eso, en este segmentito que está aquí, el sistema que actualmente tienen es lo más barato. Pero eso cambia a los 10.000, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Es donde ya dejo en el fondo, de tener la opción actual como lo mejor. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Ahora sí. Ya. Ahora sí, profe.
Y bueno, más adelante aquí, no, estaba el mismo gráfico en realidad era para insertarla. Pero pasa eso, o sea, en este caso, ¿cierto? Hay esta tercera opción, sirve en un pedacito bien chiquitito, digamos al principio, y al final, ¿cierto? Después de todo esto, la opción que yo elijo, la opción que me sirve, depende, ¿cierto? De cuánta actividad voy a tener. Simplemente, ¿cierto? Siempre es así. Y en general, digamos, en todas estas aplicaciones, cuando yo tengo que comparar sistemas, equipos y cosas por el estilo, funciona por tramo. Siempre va a funcionar por tramo en el fondo. Y por lo tanto yo tengo que ir un poco determinando los puntos donde se van cruzando, pues, porque eso, ¿cierto? Me permite saber cuál es más barato o más caro. ¿Se entiende? Ya. Alcanzamos por lo Sí, menos a terminar este ejemplo. Y claro, y la próxima clase ya vamos a ir a ver el tema de las cuadráticas, que en términos de procedimiento no es muy distinto a lo que estamos haciendo ahora. Igual hay que igualar, hay que detectar puntos de cruz y cosas por el estilo, pero la forma, lógicamente, de las ecuaciones es distinta. Y eso tiene ahí su propia complejidad que obviamente tenemos que tener en mente. ¿Ya? Así que eso, no sé, preguntas, dudas, consultas. no, profe, en general, claro. Ya. Sí, la medida que vayamos viendo más ejemplos, yo creo que ahí también se les va a ir aclarando más en el fondo el cómo aplicar esto. Pues todavía recién estamos partiendo el tema, así que ahí nos queda todavía harto por ver. ¿Ya? Ya pues chicos, ahora nos veríamos el viernes. Espero no tener problemas de nuevo con el audio para no perder tiempo.